tardes. Muy buenas Gracias. tardes, maestra Margarita. Pues vamos a iniciar la sesión. Bienvenidos a todos los alumnos que nos acompañan. Gracias por participar con nosotros y la voy a hacer hospedadora, maestra, para iniciar la Gracias. sesión. ¿Cómo se llama, maestra? ¿Cuál es su nombre? MHB. Ah, ya, ya. Ok, perfecto, ya está. Pues bueno, bienvenida, maestra, y bienvenidos alumnos. Para pase de asistencia a esta sesión, favor de anotar su nombre completo en el chat. Muy buenas a todos, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la sesión. Buenas tardes a todos. Bueno, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Y que puedan ver la pantalla. Sí se ve, maestra. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, ahí estamos. Ay, Entonces, buenas tardes. ya no se Buenas ve. tardes. Ah, ya se ve. Sí, ya se ¿Ya? ve. ¿Ya, Sí, verdad? sí, ya. Ya, sí. Ok. Ahí está. Bueno, déjenme, lo hacemos más grande. Bueno, entonces, el tema que vamos a ver hoy es la primera parte de la técnica de aspiración y secreción. Vamos a ver primero la técnica cerrada. También vamos a ver la técnica abierta, la técnica en el adulto y la que corresponde al paciente pediátrico. A ver, permítanme. No me deja por ahí. Aquí está. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí, como siempre, pues haciendo crítica a las imágenes que nos encontramos en Internet y también a los diferentes contextos que todos hemos vivido en nuestro contexto mexicano, me refiero, ¿no? Tanto público como privado, con la escasez de recursos, de tanto físicos, materiales, económicos y sobre todo de personal. Pero que esa es una técnica que requiere pues de conocimiento, de apego a las normativas y sobre todo a la técnica también, pero pues van de la mano una con la otra. Muchas veces, pues como podemos observar, requiere de personal que tenga pues experiencia, que tenga la habilidad. Sin embargo, el contexto a veces nos juega pues en pues situaciones contrarias. Lo vivimos mucho en la pandemia, con que se empezaron a escasear más los recursos. Sin embargo, pues había que hacer algunas adaptaciones, prolongar la vida de los equipos, pero todo eso también sirvió para temas de investigación, sirvió para pues sobrevivir de alguna manera. Entonces, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia, vamos a revisar qué dice la sustentación científica basada pues en artículos, en metaanálisis, en revisiones sistemáticas. ¿Se acuerdan ustedes a lo mejor para qué sirve la aspiración de secreciones? ¿Cuál es la presión de aspiración? ¿Cuál es la técnica? Les pediría ahí que por favor pudieran escribir en el chat. Vamos a revisar algunas propuestas también que tengan ustedes. No hay malas respuestas. Lo que yo quisiera también que aquí aportemos, pues en este ámbito de respeto, quisiera escuchar sus respuestas, si quieren activar su micrófono o lo quieren escribir. Ahí, por favor, quisiera también que participaran para que podamos hacer pues más nutritiva la la plática que tenemos hoy. Entonces, vamos a checar, por favor, sus respuestas. Si tienen también alguna duda que tal vez no hayamos preparado con la evidencia científica, pero pues también con la experiencia que ustedes tienen, con los aportes que podamos tener en esta sesión, podamos hacer más nutricia esta parte, ¿ok? Entonces, por favor, aquí espero sus respuestas. Ok, despejar vías aéreas, mejorar la oxigenación, muy bien. Mantener la vía aérea permeable, ok. Aquí hay otras preguntas. ¿Me gustan contestarlas? ¿Cuál es la presión de ¿Puedo expiración? participar? Sí, adelante.
Adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eder. Buenas tardes. La primera pregunta que dice, ¿para qué sirve la aspiración y secreciones? Pues, primeramente para evitarle complicaciones al paciente, ¿no? Que tenga dificultad para respirar o una broncoaspiración, para favorecer el intercambio gaseoso pulmonar y pues para mejorar la calidad de vida del paciente y la estancia en el hospitalaria, ¿no? Gracias. ¿Y ustedes con cuál se familiarizan más en sus contextos? ¿Cuál técnica pues tienen disponible? A lo mejor dicen, tengo disponible el sistema cerrado, se me facilita más el sistema abierto, o de caso contrario, ¿no? Tengo el sistema eh, abierto, pero a mí se me facilita más el cerrado. ¿Cuál se les facilita más? ¿Cuál lo prefieren más? Ahí para que escriban en sus chats. Bueno, en lo que van escribiendo, voy adelantándonos. Vamos a nada más a recordar aquí de la ventilación mecánica. ¿Qué necesitábamos hacer con la ventilación mecánica? ¿Para qué estaba indicada? Para corregir alguna cifra de hipoxemia en sangre, datos que nos den a nivel gasométrico, pues acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, algún trastorno que vaya progresando hacia el deterioro de tanto de los músculos respiratorios, que llegue a una insuficiencia respiratoria como tal y darle estabilidad a la pared torácica, como aquí para recordatorio. ¿Qué objetivo teníamos con la ventilación mecánica? Básicamente, recuperar la respiración, pero esta respiración va a darse a nivel celular y se refleja en niveles gasométricos, en el oxígeno, en el CO2, en la entrada y salida de aire a nivel alveolar, que esto es ventilación, recordemos, una cosa es ventilación y otra cosa es respiración. Y también necesitamos pues conseguir mínimas presiones intratorácicas, ya que si nuestro paciente tiene algunas metas de protección pulmonar, y obtener la máxima seguridad para el paciente en todo momento, en todos nuestros protocolos, tanto del inicio de la ventilación mecánica y que es parte de este procedimiento, la aspiración de secreciones. Y otro objetivo, pues darle confort al paciente a través, pues, de nuestros cuidados. Dentro de los efectos que tenemos en la ventilación mecánica, de los más recurrentes son las atelectasias, por la obstrucción de las secreciones, obstrucción de la vía aérea que se acumula, estas secreciones pues a nivel bronquial, se van de alguna manera haciendo un sedimento, también eh, toda la economía del paciente que pues va a depletar su estado respiratorio y obviamente una de las más pues temidas para el equipo de salud es la neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la neumonía? Porque es una entidad que conlleva pues más complicaciones, puede agravarse, llegar incluso a sepsis, y sepsis es un tema igual tan extenso y tan importante y recurrente tristemente en las unidades de cuidados intensivos. Ahora tenemos pues estos pacientes que tienen deterioro pues de la ventilación espontánea y obviamente pues requieren de un apoyo porque son pacientes que son clasificados conforme a la norma 025 como soporte vital. Entonces estos pacientes por sí mismos no van a poder eliminar las secreciones a manera de expectorar y que salga de su organismo, sino es pues ayudándolos. Hay pacientes que tienen mejor eh, dinámica ventilatoria, pueden toser, sin embargo, va siendo un acúmulo por la posición, por la posición, en sí todo el circuito
del ventilador, y el tubo endotraqueal, que este tubo pues prácticamente tiene la vía aérea artificial asegurada, pero pues va a impedir que cierre esta glotis, pues por la estructura, ¿no? Que está pasando el tubo, y pues a nivel ventilatorio va a alimentar la entrada y salida de aire, es decir, el flujo, la velocidad y las presiones que revisábamos, tanto a nivel ventilatorio con la ventilación mecánica, como las mismas presiones que maneja la caja torácica. Ahora, la aspiración endotraqueal tiene que hacernos el procedimiento pues más fácil. Como comentábamos, hay quienes tenemos a lo mejor un recurso en nuestras unidades, sin embargo nos adaptamos más a otro, o al revés, ¿no? No tenemos el recurso, pero pues vamos a revisar primero la técnica cerrada para que lo vayamos pues revisando de manera con evidencia científica. Ahora, estos sistemas de aspiración de secreciones, pues son sistemas que nos van a proporcionar facilidad en su manejo. ¿Y qué objetivo tienen en sí? Mejorar la permeabilidad de la vía respiratoria, como contestaron, mejorar la oxigenación y esta situación de prevenir atelectasias. Pues la aspiración de secreciones no tendría que ser una situación rutinaria. Sin embargo, sí tenemos indicaciones para aspirarlo, porque a veces lo podemos hacer de manera rutinaria, podemos hacerlo tanto un poco sistemático, pero no tenemos la sistematización sustentada, ¿no? ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Podemos detectar desde que las curvas del ventilador nos están ahí alarmando. Tenemos pues un patrón que se llama dientes de sierra. Allí se detecta cómo cuando oscila, nos está marcando que tiene acúmulo de secreciones en el paso del flujo de aire. Este flujo de aire, pues, por decirlo así, retumba entre las paredes del circuito y hacia el retorno al ventilador, y es que nos otorga esta gráfica. Ahora hay un aumento también de la presión inspiratoria máxima, de la Pimax, durante esta ventilación mecánica, sobre todo en la que es controlada por volumen, y en el volumen también se puede observar que hay disminución de este volumen de ventilación, en el caso que sea ventilación controlada por presión. Y ahora tenemos pues de los que más podemos referirnos o más podemos ver más en la práctica o en la cotidianeidad, que nos hace más familiar, es la desaturación de oxígeno, o a nivel gasométrico pues hay alteraciones que pues nos van a reflejar que no hay esta adecuada perfusión, y por ende pues baja la saturación de oxígeno, a pesar de que tenga una FiO2 pues alta, tenga parámetros ventilatorios pues que sean altos, ¿no? Que busquen la entrada, el flujo y la salida de aire. Y obviamente ver en un tubo, ver hasta en el circuito, y llega a veces hasta el filtro, lo que le llaman la nariz, o sea, el filtro EPA o el humidificador, podemos visualizar las secreciones. Estas secreciones pues que pueden ser de distintas características. Sin embargo, pues lo vemos, ¿no? Ahí de manera casi tangible. Y alguna situación que podamos detectar como una sospecha de aspiración gástrica. Estos pacientes que tienen sobre todo nutrición enteral, o algún tipo de reposición. Hay pacientes que tienen pues reposición con agua libre, si hay tal vez hay movilización de la sonda, ya sea orogástrica o nasogástrica, que se extrajo más se movilizó de la cavidad gástrica y llegó tal vez la punta distal hacia la conexión ahí, la bifurcación traqueobronquial, para otorgar ya no a la cavidad gástrica la nutrición, sino ahora fue al sistema respiratorio.
entonces también aquí puede haber una sospecha o en algún dado caso que haya una fístula, ¿no? Del tracto gastrointestinal, del esófago hacia la tráquea. Y otra situación que es indicación para aspirar, pues a obtener una muestra de esputo, una muestra de esta secreción para ser estudiada. Y pues tenemos primeramente el sistema de aspiración abierto y el sistema de aspiración cerrado. Vamos a ir comentando cada uno de los dos. Me voy a enfocar en esta primera parte al sistema cerrado, sin embargo, vamos a ver ahí algunas acepciones. Entonces, el sistema de aspiración abierto, vamos a irlo abreviando aquí para, si lo ven, estas sílabas en la presentación, pues bueno, necesitamos hacer desconexiones del paciente y pues para esto es un requisito en ambas tener que sea una técnica estéril y necesitaremos pues de otros aditamentos como gasas, necesitaremos la sonda desechable, en sí todo el equipo tendría que ser estéril desde el equipo de protección personal, ¿no? Como conocemos que es sobre todo la bata y los guantes. Ahora, ¿qué ocurre en la aspiración abierta? Tiene que ocurrir una interrupción de ese flujo, de esa entrega que proporciona el ventilador hacia el paciente al momento de la desconexión. Entonces, esto nos va a llevar a una cadenita que va a producir microatelectasias. Va a hacer cambios en la fracción de oxígeno inspirada, que puede otorgar estos cambios, y obviamente un descenso del volumen pulmonar. Entonces nos dan como consecuencia que pueda el paciente desaturar y tanto que sea esta desaturación que llegue a una hipoxemia severa. Y el sistema de aspiración cerrado, lo vamos a ir abreviando así, pues en este no vamos a desconectar al paciente del circuito de ventilación mecánica, y porque nuestra sonda está recubierta por una camisa que se llama, esta camisa pues es transparente, tiene ciertas características que nos va a permitir visualizar la sonda y de manera que se requiera se puede utilizar. Ahora vamos a revisar un poquito más del procedimiento y esta técnica pues también tiene sus ventajas. No encontramos como muchas ventajas en el sistema de aspiración abierto, sin embargo es el que utilizamos cuando este sistema de aspiración cerrado pues no está disponible, ¿no? O en la técnica de aspiración abierta también pues es para boca, en algunos lados para pacientes que ya no tienen como tal el ventilador mecánico, sin embargo sí tienen una vía aérea artificial, como son pacientes que tienen traqueostomías, pacientes pues que ya tuvieron un destete de la ventilación mecánica, sin embargo, la técnica de aspiración abierta pues es necesaria, ¿no? En estos otros tipos de pacientes. Y pues en el sistema cerrado, pues no necesitamos hacer estas desconexiones, no se va a perder la presión positiva al final de la aspiración. No sé si recuerden el video que vimos del pulmón la sesión pasada, que buscaba bueno, hicieron el ajuste de los parámetros y ajustaron la PIP alta, entonces estos parámetros de protección pulmonar hacían que la PIP subiera a tal modo de que lo que se llama, se busca el reclutamiento alveolar, se van burdamente, ¿no? Se va inflando hacia la parte más distal del árbol, ¿no? Bronquial, llegando hasta los alveolos, y de esta manera evita que se colapsen, ¿no? Que burdamente que se desinflen, ¿no? Los alveolos. Entonces va manteniendo ese, a manera de un globito, ¿no? Va manteniendo y no permite que se colapse, no permite que se desinfle, ¿no? Entonces también va a evitar, por ende, fugas y la menor pérdida del volumen pulmonar, se va a mantener la oxigenación, va a disminuir el riesgo de padecer neumonía, esta entidad que comentábamos, y limita que se contamine hacia el ambiente, pues tanto el personal como los pacientes con
se sintió mucho con el COVID, ¿no? Estas desconexiones que se tenían que hacer desde la secuencia de intubación rápida, que se hicieron aditamentos, pues por la dinámica del flux, de las microgotas. Entonces, ya somos más conscientes de esta parte, y obviamente no se va a manipular la vía aérea y se utiliza la misma sonda varias veces, a diferencia de otro recurso que sería con la técnica abierta, pues el uso de las ondas, que todos estos materiales, estos equipos, estos insumos, pues cada día son pues más caros. Se tiene que ver el costo-beneficio de utilizar el sistema de expiración cerrado versus el abierto. Ahorita quisiera que también participaran, por ejemplo, cuánto podríamos calcularle, ¿no? Al costo por turno nada más, ¿no? De un paciente, o de 24 horas, si son 2 sondas, una para la boca y otra para tráquea, más las gasas, más ¿cómo se llama? La solución que vamos a utilizar, a diferencia de utilizar un equipo de aspiración cerrado que va a utilizarse varias veces sin necesidad de cambiarlo hasta cierto tiempo, ¿no? Entonces, tendremos que revisar también el costo-beneficio y obviamente el más importante, que es la prevención de las neumonías. ¿Ok? Porque ahí no existe esta manipulación. Y fíjense, tienen recomendaciones, pues evidenciadas con la escala Gray, con una recomendación 2B, de que la aspiración sin desconexión del ventilador, pues, y el uso del sistema de aspiración cerrado para adultos con alta PIP o alta FIO2 nos va a dar menor riesgo de colapso pulmonar. Entonces, por eso es que están más recomendados, porque van a proteger al paciente de incrementar su FIO2, de incrementar la necesidad de ajuste de PIP, o que tengan alguna situación de colapso pulmonar como las atelectasias. Y pues obviamente a este pulmón que está deteriorado por alguna situación que está agravando, pues es beneficioso el sistema de aspiración cerrado, pues va a prevenir que baje la saturación de oxígeno, que haya más esfuerzo respiratorio, y como recordábamos, pues el PIP en pacientes también con SDRA, con síndrome de estrés respiratorio agudo, donde se necesitan pues PIPs altas, es decir, mayor de 5, de 8 hasta de 12. Esta PIP pues es necesario mantenerla. Es importante y es muy recomendado el uso de estos sistemas de aspiración cerrado. Ahora, estos sistemas, pues tendríamos que considerar la sincronía del paciente al ventilador, el tamaño del catéter, la duración de la aspiración y la preoxigenación, entre otras. Les voy comentando. Mientras menos desconectemos a un paciente, pues se va a ir adaptando más al ventilador, va a vivir menos estos episodios traumáticos, porque sí lo son, que son introducir la sonda, movilizarla, incluso está prescrita, ¿no? Como aspiración gentil de secreciones, pero es una situación sentida, ¿no? Porque no es subjetiva incluso, porque tanto la sonda como el operador, pues lo podría hacer pues de manera pues cuidadosa. Sin embargo, la introducción misma de la sonda y el desconectar, el quitar esa entrega de flujo, pues va a darle al paciente pues más trabajo respiratorio, y por ende puede llegar a sincronías. Es importante también que consideremos el tamaño tanto del catéter, bueno, es de la sonda, como en relación al tubo. Y pues la aspiración, por aspiración, pues tendría que ser menos a 15 segundos, es la recomendación. Hay otras bibliografías que no tienen pues este estudio de estas evidencias. Tal vez es lo más ideal, pues se van hasta 10 segundos, 12 segundos, pero pues la que sí tiene evidencia es la de 15 segundos, ¿no? Una recomendación 2C, no es tanto como la 1A, pero es lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces,
Otra situación que vemos es la preoxigenación y la posoxigenación previo o posterior al procedimiento. Está estudiado, tiene recomendación 2B de preoxigenar al paciente. Unas bibliografías lo refieren a 1 minuto, otras lo refieren a 180 segundos, es decir, a 3 minutos. Sin embargo, ahí tendríamos que pues ver la dinámica, la economía del paciente, qué es lo que puede ser beneficioso hacia él. Y otros recomiendan una oxigenación posterior a la aspiración. Al menos en este caso lo recomiendan de 1 minuto. Se tendría que valorar al paciente si es que tiene episodios de desaturación cuando lo aspiramos, porque hay un arrastre, hay una succión, no nada más de secreciones, sino también del mismo oxígeno, ¿no? Recordemos que es una presión negativa, es decir, está haciendo una succión constante y por ende, pues también se va a llevar el arrastre del mismo oxígeno y que el paciente requiera más FiO2. Entonces, tendríamos que hacer una valoración integral del paciente, una valoración pues que incluya la posición, incluya los campos pulmonares tan importantes porque muchas veces se realiza de manera rutinaria, ¿no? Y obviamente darle durante el procedimiento la posibilidad de recuperación al sistema respiratorio de este paciente. Hay unas bibliografías que lo recomiendan, pues al menos 1 minuto entre cada vez que se introduce la sonda, pero por practicidad se realiza con la monitorización constante. Entonces, pues también tendríamos en algunos casos unas contraindicaciones que pudieran presentarse, ¿no? Como un broncoespasmo, un edema laringio, estas situaciones que pues son de alguna manera caóticas porque el paciente necesita de alguna manera resolverse la emergencia, pero pues es un círculo vicioso, ¿no? Sobre todo en pacientes que están en proceso de retiro de la ventilación mecánica, ¿no? Con este edema laringio. Entonces, si se retira de manera abrupta el tubo, pero necesitamos administrarle tal vez el corticoide si no se hizo el protocolo de acuerdo a lo que nos lo habían indicado, tiene más edema laringio, no permite que se aspire o no se aspiró adecuadamente, no se hizo una correcta valoración de la necesidad de aspirarlo antes esta, de esta de este protocolo, ¿no? De retiro de la ventilación mecánica y llegan a un broncoespasmo, es decir, se va llevando una cascada de complicaciones que pueden contraindicar por en sí misma la aspiración, pero es necesario aspirarlo para evitar que se siga broncoaspirando. Ahora, podemos tener, pues lo refiere así, ¿no? Problemas con obstrucción de algún cuerpo extraño, que sea un hallazgo, esto es, pues, es una situación que no está prevista, en algún cuerpo extraño que pueda existir al momento de un control radiográfico, alguna situación que se pueda ahí detectar. Y pues algunas complicaciones que sí tendríamos que comentarlo porque son parte de lo que tendríamos que estar preparados y anticiparnos para estas situaciones, como pues son en complicaciones respiratorias, cardiovasculares y crónicas, a nivel pues que descienda la saturación de oxígeno, a nivel pues cuando colocamos oxímetro o incluso pues ya a nivel gasométrico, estos broncoespasmos y estas atelectasias, a nivel cardiovascular, pues alteraciones hemodinámicas, tanto de la presión arterial como también a nivel pues de hemorragias por hacer trauma en la introducción del tubo, de la sonda al tubo, podemos ocasionar, fíjense, arritmias, porque aquí hay un reflejo vasovagal, entonces estas arritmias sí se pueden, sí están documentadas y es importante por eso también considerar que es parte de
de la técnica que sea de manera gentil. Entonces podemos hacer, si es una aspiración muy abrupta, muy nada frágil, pues podemos llegar a hacer un reflejo ahí del nervio vago. Y obviamente mecánicas, pues para que se dificulte realizar la misma aspiración, que exista oclusión de la sonda con el temido tapón de moco, estos tapones mortales que pues nos llevan pues a aumentar más la carga de trabajo, por decirlo así, por no hacer una adecuada técnica de aspiración, una adecuada valoración desde la ocultación, desde la inspección, y tenemos pues obviamente la situación del tubo, ¿no? Es que sea un tubo que no esté pues a 90 grados, un tubo que esté colapsándose por el mismo peso de todo el circuito, que no tengamos este cuidado tanto hacia el paciente como hacia el sistema, porque pues este tubo pues puede ocluir y obviamente una oclusión puede llevarnos a que no entregue el ventilador pues la cantidad adecuada de gases. Y pues en pacientes, nada más aquí para comentarlos, si existen complicaciones en pacientes pues con ventilación mecánica que podemos inferir que tengan algún nivel de pseudoanalgesia, de acuerdo a las escalas a las que vimos, pues también en pacientes conscientes, nada más aquí para que lo recordemos, desde perdón, vómitos, incluso el mismo riesgo de broncoaspiración, pues hacemos el reflejo, ¿no? Nauseoso, vomita y necesita otra vez, ¿no? Aspirarle las secreciones. Ahora, si estos pacientes que aspiramos son pacientes con algún trastorno neurocrítico, pues tendríamos que considerar la presión intracraneal. Estas situaciones que por el mismo reflejo vagal, por la misma tos, hacemos que aumente la presión intracraneal. Por eso una de las estrategias es limitar a lo que el paciente requiera en cuanto a las aspiraciones y secreciones con este tipo de pacientes neurocríticos, porque pues con este procedimiento por ende lleva el aumento de la presión intracraneal y a nivel pues cardiovascular, como comentábamos en alguna sesión me parece, el, ahí está, las que podemos detectar, eh, el paciente se nos bradicardiza, el paciente se nos hipotensa, es decir, pacientes que pudieran estar muy lábiles, pues tienen estas situaciones que pues necesitan de otro soporte, ¿no? Necesitan pues ahí tal vez pueden llegar a requerir soporte de aminas, pues de corregir la causa, ¿no? Entonces, igual es una situación provocada por la estimulación del nervio vago y en cuanto a qué nos corresponde a nosotros, porque sí muchas veces queremos pues reconocer ahí el sistema del ventilador mecánico, pero a nosotros qué nos tendría eh, que hacer más habilidosos en lo que nosotros podemos detectar de manera continua con la observación, con la inspección, con la auscultación a nuestro paciente, porque tendríamos que ser capaces de detectar y tener estas competencias, si no, pues seguirnos preparando desde lo teórico hasta lo práctico y dar a nuestra atención pues de más calidad. ¿Con qué? Con conocimiento, con fundamentación, porque muchas veces nos vamos a revisar el procedimiento, pero necesitamos también hacer énfasis en algunas particularidades, ¿no? Y pues es inherente a nuestro proceso enfermero revisar qué es lo que buscamos. Si buscamos un objetivo eh, con nuestras taxonomías, pues podemos buscar tener un estado respiratorio con una permeabilidad de las vías respiratorias y un control de la aspiración. Estos son algunos de los objetivos que nosotros como enfermeros buscaríamos lograr con un diagnóstico de enfermería, con una etiqueta diagnóstica, limpieza ineficaz de las vías aéreas, porque va a estar relacionado su causa
pues su causa es una vía aérea artificial, así simplemente, y cómo se va a evidenciar. Va a estar evidenciado, manifestado por una ausencia o inefectividad de la tos. Puede que sí tenga reflejo tusígeno. Es importante documentarlo en nuestras notas si tiene o no tiene el reflejo al momento de hacer la aspiración. Esto también pues va a dar pauta a algunas otras consideraciones pues por el área médica, pues dar una ventana neurológica. Es importante que sea considerado. Y bueno, les voy a ir platicando qué es lo que encuentra la evidencia científica con estos artículos científicos. Fíjense, desde hace ya varias décadas, ¿qué es lo que se busca con estos sistemas de aspiración cerrado? Ya tienen en el mercado muchos años, fíjense desde dónde datan pues el uso, la implementación, y viene dando de manera pues consecuente y lógica las recomendaciones y lo que van a las situaciones que van a ir eh, evidenciando con estas revisiones sistemáticas. Un estudio del 94, estudiaron allí algunos pacientes, fueron pocos pacientes, en este caso fueron 16 pacientes, revisaron algunos parámetros, algunas de sus variables, fueron la PIP, la FIO2, y allí hicieron discriminación de las dos técnicas, tanto la abierta como la cerrada, y que detectaron que en el uso de la cerrada, pues estos pacientes pues tenían mejor oxigenación y pues la PIP era pues vigilada de tal manera que podían conservar los pacientes la PIP alta. No era necesario en algunos casos, pues incrementar más la PIP porque no se pierde la PIP con el sistema cerrado a diferencia del sistema abierto. Y estos pacientes pues fueron sometidos a pues revisiones gasométricas para con unos intervalos a 5, a 1 minuto, a 15 minutos, para revisarles a nivel gasométrico la efectividad, si habían cambios con estos sistemas. Ahora, un estudio del 2002, pues hicieron pues ya 4 estudios donde reunieron la información concerniente a la saturación de oxígeno, si estos sistemas de aspiración cerrado aumentaban o disminuían los valores de gases arteriales, si habían pues algunas diferencias significativas. Prácticamente en ese estudio del 2002 no encontraron tanto significativas a nivel respiratorio, pero sí encontraron en el parámetro del volumen tidal, del volumen pulmonar, que el sistema de aspiración cerrado pues favorecía esta dinámica con este volumen, y tenía en este estudio pues fueron de los primeros que documenta no hacer cambio sistemático del sistema de aspiración cerrado. Entonces, pues porque en estos tiempos tanto no era tan recurrente el uso, tanto en varios países como también pues la practicidad que nos otorga este sistema de aspiración cerrado. Y pues se vio que también disminuía la presión de las vías aéreas durante la aspiración, comparado con el sistema de aspiración cerrado, pues que necesitaba ahí más ajustes en pacientes que tenían el sistema de aspiración cerrada, necesitaban más ajustes a los parámetros ventilatorios. Y surge en esa siguiente década, en el 2010, una guía de práctica clínica por la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, donde pues ya, como su nombre lo dice, era una guía de práctica, es decir, un estudio sistemático, era pues, un acúmulo de varias revisiones sistemáticas donde hicieron pues un decálogo de recomendaciones basados en la metodología Gray, y estas recomendaciones pues son las
hacer una aspiración de secreciones que no sea rutinaria, no buscar una frecuencia como prescrita, por decirlo así, que diga cada 2 horas, cada 4 horas, por turno, no, tendría que ser una aspiración, pues, a consecuencia de la valoración del paciente y considerando también la preoxigenación. En algunas otras bibliografías lo refieren si es una FiO2 que llegue al 100% o en otras que puede ser un 20% adicional al que está programado el paciente. Es decir, si es una FiO2 al 50%, por poner un ejemplo, que se otorgue una FiO2 al 70%, ¿no? Entonces, sin llegar al 100%. Sin embargo, esta parte todavía sigue en estudio. Hay recomendaciones o hay prácticamente también algunos vacíos que encontramos en la evidencia, pero vamos a revisarlos. Y las desconexiones al ventilador, pues estas tendrían que ser limitadas porque no es necesario hacerlo ya que es un sistema cerrado y tener cuidado, tener una aspiración pues gentil y sobre todo hace una aspiración superficial a diferencia de una aspiración más profunda, más traumática y sobre todo tan delicada en pacientes neonatales y pediátricos. Entonces, estas ventajas que otorga el sistema de aspiración cerrada y la instilación de solución, tanto solución salina, agua inyectable, no la recomiendan, sin embargo, es parte de todavía algunos procedimientos, algunos protocolos que estábamos revisando, ahí hasta cómo se hace el cálculo, ¿no? Para instilar cuánto de solución entra, cuánto de solución sale, sobre todo en los pacientes pediátricos, pero no es una situación que sea recomendada, porque pues no hay una evidencia que tenga, que otorgue el beneficio de. Ahora, estos pacientes con FiO2, perdón, con aspiración cerrada, pues tienen mejor beneficio hacia que se les otorgue una FiO2 alta o un PIB alto, como les comentaba. En pacientes neonatos y recién nacidos está sobre recomendado, no es, sobre todo por el trauma y pues las complicaciones que pueden traer consigo la aspiración abierta. Y los pacientes con lesión pulmonar aguda, pues vamos a evitar estas desconexiones, estas conexiones que se tendrían que hacer de manera rutinaria, no tendría por qué ser así, y considerar el tamaño de la sonda. La bibliografía pues nos refiere que tiene que ser el 50% del volumen del tubo en niños y en adultos y en lactantes menos del 70%, es decir, una sonda más delgada que permita el flujo del aire, de los gases que nos otorga el ventilador mecánico para que con la luz de la sonda pues no obstruya. Y la duración de la aspiración, la técnica, la mayoría de las técnicas en adultos lo refieren con 15 segundos. Entonces, vamos a ver algunas diferencias también que vamos a partir con los pacientes pediátricos, pero prácticamente a 15 segundos se resume con los adultos. Y ya más reciente, en el 2012, identificaron ya otras variables como las alteraciones hemodinámicas, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno y la contaminación cruzadas, de los beneficios que nos resulta este sistema. Pero pues fíjense que en el cambio del sistema de aspiración cerrado, es decir, antes se hacía cada 72 horas, en otras unidades lo hacían cada 7 días. No existe todavía una recomendación que diga se tiene que hacer cada 72 horas. Sin embargo, pues aquí nos tendríamos que guiar por las normativas de nuestra institución e incluso por los recursos de la institución, porque no se considera pues un parámetro para recomendar por estas evidencias cada cuánto se tendría que hacer el cambio, si es cada 24 horas, 48 horas o diario, incluso por ahí lo leí, pero no me atreví pues
a escribirlo aquí porque no tenía como la fuente fidedigna de que si había contaminación del mismo circuito, se podía dejar el circuito, pero no tenía como ese sustento. Entonces, pues me limito a lo que sí se puede encontrar. Entonces, otras recomendaciones que pues ya son más recientes del 2017, ya no tan anteriores, pues igual revisan los efectos hemodinámicos que tienen los pacientes con sistema de aspiración abierto sobre los pacientes que tienen el sistema de aspiración cerrado. Entonces, sí existe diferencia en parámetros hemodinámicos de un paciente con aspiración cerrada versus el aspiración abierto, porque nos va a dar estas más complicaciones los pacientes con aspiración abierta. Entonces, si es un paciente muy lábil, si es un paciente que su estado hemodinámico está pues muy deteriorado, un paciente que depleta fácilmente su presión arterial, su saturación de oxígeno, más no tenemos pues el recurso o la práctica, incluso la habilidad, la expertise de hacer una técnica con sistema cerrado y utilizamos el abierto, podemos todavía acabarla de arruinar ahí la situación o complicarla, ¿no? Para este tipo de pacientes. Por eso es que se sigue recomendando. Y entonces, para esta situación, pues está más que dicho cuál es el que se prefiere. Sin embargo, pues como comentábamos, hay situaciones que las instituciones no lo tienen, pero tendría que valer la gestión de quienes nos apoyan ahí en nuestras instituciones para que se les presente las evidencias, se les presente el costo-beneficio de cuánto cuestan, pues a lo mejor 6 sondas, ¿no? Si es una para boca, una para la tráquea, y hay pacientes que todavía se les aspira la nariz, bueno, más la solución con la que vamos a aspirar, más el equipo que se requiere para aspirarle, si se necesita pues un riñón, si se necesita pues a lo mejor de los frascos. Cada unidad pues dispondrá de su propio equipo. Ahorita les voy a presentar algunos videos como para que podamos hacer más pues acercado este procedimiento, pero pues también que nos sirva para valorar, ¿no? Los equipos y sobre todo una situación allí de gestión de recursos, porque pues estos sistemas pues sí son algo caros, pero tendría que revisarse el costo-beneficio de su uso. Ahora, eh, estos beneficios, como ya veíamos, va a mejorar la oxigenación, va a prevenir un colapso alveolar, va a tener menos efectos hemodinámicos y obvio respiratorios y gasométricos, a eso se refieren, ¿no? Los respiratorios, y una menor contaminación, que es lo que tendríamos que tener como base, así como esta pirámide de las complicaciones que nos puede arrastrar, porque si una situación tal vez hemodinámica, gasométrica pueda hacerse más corregible a diferencia de una neumonía, ¿no? Por poner un ejemplo. Y estas indicaciones, pues pacientes con requerimiento de alguna FIO2 alta, con pacientes con que tenga PIPs altas, más de 5, más de 8, hay pacientes que llegan a tener PIP hasta de 12, y aquí pusimos también pues los pacientes que tienen SDRA, síndrome de estrés respiratorio agudo, recién nacidos, y aquí entran todos, ¿no? En el número 3, pacientes con riesgo de colapso pulmonar, o sea, todos los pacientes que tengan ventilación mecánica tendrían esta indicación para el uso de aspiración cerrada. Como comentábamos, no hay una recomendación que nos guíe en cuánto tiempo se tendría que ser en función a lo institucional, a lo que nuestras organizaciones pues manejen y a la normativa vigente. Ahora, necesitamos tener durante el procedimiento de la aspiración una, eh, una valoración de nuestro paciente, pues para eso nos vamos a servir de la monitorización de signos vitales, de la saturación de oxígeno, de la presión arterial, de la presión arterial media, de la frecuencia cardíaca
y en algunos casos, como los pacientes neurológicos, revisar los valores de la PIC. Y ahora les voy a presentar aquí una imagen. A ver, me dicen, allí está. Dice, ¿es normal que el globo del tubo traqueal se desinfle o es un hecho que está dañado? Es normal que se referirá al neumotaponamiento, ¿es correcto? Tal vez aquí falte pues monitorear la presión del neumotaponamiento. Le recomiendo que revise la sesión anterior, vimos ese tema del neumotaponamiento, la presión que se requiere, incluso la técnica, si no tenemos en la unidad un dispositivo para medir la presión del neumotaponamiento y en muchos casos la presión no es la suficiente para hacer la oclusión, la vía aérea, y obviamente pues sí es necesario insuflar más el neumotaponamiento. Es lo que pregunta Cintia. Puede revisar la sesión anterior, platicamos bastante del neumotaponamiento. Y pues puede ser una situación que sí esté dañado, sin embargo, tendría que hacerse allí una valoración integral. No podríamos dar por hecho de definir o de aseverar que se desinfla fácilmente, ¿no? Porque es una situación de que está el neumotaponamiento ocluyendo el paso de la vía aérea y está pues en sí la tráquea, entonces que se desinfle es muy difícil dado que el material que se busca este dispositivo, pues es a pesar de que nosotros podríamos visualizar lo que es como un globo, no podríamos decir que es delgado, sin embargo es un material fuerte y que soporta mucha presión para el pequeño trayecto que contiene, ¿no? Entonces, es muy difícil aseverar que un globo de neumotaponamiento se esté dañado, ¿no? Entonces tendría que considerarse otros factores que a lo mejor no está bien insuflado, se movilizó por lo tanto no está bien insuflado, se movilizó el tubo, entonces puede tener un paciente ahí una fístula traqueal, muchas situaciones, pero le recomiendo que revise la sesión anterior. No sé si contesté su pregunta, Cintia. Bueno, vamos a revisar esta imagen que pues me pareció interesante para presentárselas porque de aquí vamos a partir nuestra valoración. Yo sé que ya queremos irnos a la técnica, pero esto es parte del conocimiento que nos va a dar mayor arte, ¿no? A la aspiración, el requerimiento de nuestros pacientes que, que, que vamos que tienen ventilación mecánica si es necesario hacerlo de manera rutinaria, que necesitemos hacer una aspiración pues consciente. Entonces, aquí son para ejemplificar unos, eh, pues algunas, de manera visual, unas imágenes de cómo podríamos hacer la auscultación pulmonar. Pues vamos a buscar primero los ruidos traqueales, vamos a ir descendiendo de esta manera. Es un sistema, ¿no? De manera sistemática para tenerlo de la misma manera en todos los pacientes y pues se ha revisado todos los puntos en los pacientes. Entonces, en la cara anterior, de manera lateral y en los pacientes que es posible movilizarlos, ya si son pacientes que se pronan, si son pacientes que están solamente en una posición, pues tal vez no sea posible en la cara posterior revisarlos. Y
tendríamos que valorar pues estos ruidos, ¿no? El ruido traqueal, el traqueobronquial, el broncovesicular y el ruido vesicular. Ahora es la misma dinámica del mismo sistema, se va desde los ápices hasta las bases. Entonces, de esta manera, a manera de puntos, se va revisando, se va haciendo una comparativa del pulmón izquierdo con el pulmón derecho, de las ápices, de los medios y de las bases, de cómo es que está auscultándose, pues los ruidos, si en algún, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho son más audibles, si tal vez en la cara lateral o en la cara anterior son más fuertes, son más audibles o están, podemos decir que están hipoventilados o hiperventilados. Ahora, aquí están los patrones respiratorios, si es un patrón pues normal, una toquipnea, bradipnea, aquí hay un error, ¿no? De escritura. Si hay una hiperventilación, hipoventilación, bueno, estas respiraciones ya no son tan visibles, este tipo, solo si son pacientes que están en una ventilación eh, con presión soporte, tal vez en esos tipos de pacientes sí sea más visibles visualizarlos, a diferencia de una ventilación mecánica, pues mandatoria controlada, ¿no? Entonces, estos patrones respiratorios y de esta manera, pues aquí, eh, con este sistema, vamos a asegurar que revisemos todas las estructuras, ¿ok? Entonces, en la parte superior, la respiración bronquial, broncovesicular y el murmullo vesicular. Entonces, estos son los ruidos que podemos detectar. A ver, aquí no se ve. Si podemos detectar, pues es un estridor, son roncos, un roce, son sibilantes o son crepitantes. Entonces, estas situaciones que se presentan con auscultación, a veces también pues las necesidades de los pacientes de ser aspirados, tal vez nos podemos ir hacia no la situación auditiva, ¿no? Veíamos algunas otras situaciones, ¿no? La hipoxemia, datos hemodinámicos, incluso visualizar la secreción, ¿no? En el tubo. Y bueno, ¿qué vamos a prevenir que nos ocurra cuando aspiramos al paciente? Les comentaba, ¿no? Hacer una evaluación real de la aspiración, si es necesario aspirar al paciente, que no lo hagamos de manera rutinaria, que no sea una práctica, pues que para cumplir el turno y el paciente se entregue y el paciente pues no tenía realmente secreciones, sino la introducción repetidas veces de la sonda y sobre todo si es un sistema abierto, pues va a ir regalándole sus neumonías, ¿no? Al paciente. Entonces no era una situación que el paciente requiriese por lo mismo, ¿no? Ahora tengamos una técnica adecuada con los insumos pues mínimos necesarios, porque hay instituciones donde agregan algún aditamento, donde pueden ellos pues mejorar su técnica, sin embargo pues nos tendríamos que adaptar a lo mínimo necesario y tener a nuestro paciente valorado desde no nada más no revisar si tiene o no secreciones, sino de manera general, de manera hemodinámica, es cómo está antes del procedimiento y posterior al procedimiento, sobre todo en la oxigenación, si vamos a considerar en este paciente preoxigenarlo o hacer una oxigenación posterior al tratamiento, ¿no? A la aspiración. Y la técnica que es rigurosamente estéril, ya sea sistema cerrado o sistema abierto. Hay instituciones donde lo manejan de distinta forma, pero lo que recomienda, incluso aunque sea un sistema de aspiración cerrado, que sea con los insumos estériles, ¿no? Que sea con guantes estériles, con la manipulación de esta, aunque tenga contacto con el entorno, pero de esta manera, pues es un ejemplo, ¿no? Hay veces que, porque nos tocó verlo, ¿no? Cuando éramos estudiantes, cuando visitamos a lo mejor alguna institución, que con los mismos guantes que cambiaron al paciente, con esos mismos manipularon para este,
tocaron el circuito, ¿no? Entonces, esas aberraciones no pueden ser posibles, ¿no? Con nuestros pacientes críticos, le estamos regalando una neumonía, le estamos regalando, entre comillas, ¿no? Complicaciones. Ahora, esta valoración, pues como lo decíamos, ¿no? Es parte de que hagamos práctico nuestro procedimiento y por eso es que ustedes están aquí, pues actualizándose, preparándose, revisando qué es lo que está con evidencia. Este es el tubo endotraqueal. Aquí lo pueden ustedes visualizar así de manera, pues gráfica, nada más para que lo vayamos conociendo. Tiene un conector que este es universal, se adapta al lambú, se adapta al circuito de ventilación mecánico, independientemente de la marca. Es universal este conector que contiene en en algunos modelos se quita, ¿no? Y queda el puro tubo. Entonces, independientemente de eso, el conector es universal para conectarse al tubo, ¿no? Independientemente del calibre, porque pues tendría que ser práctico. Es un tubo pues que prácticamente es transparente, en algunos tiene algunos recubrimientos aquí de un material especial que evita que colapse, sobre todo pacientes que están con un nivel de sedación eh, ya pues más despiertos, están más activos, que incluso llegan a ocluir el tubo o que por su misma complexión pues necesitaron instalar ese tipo de tubos que es más rígido y tiene una línea radiopaca que pues va a ser visible cuando se tome el control radiográfico de manera secundaria, pues porque inicialmente en la secuencia de intubación, pues únicamente con la auscultación, pero se tendría que corroborar con la placa de tórax y tiene unas marcas que nos va a identificar los centímetros de la profundidad. Tiene en este modelo, pues aquí la válvula del neumotaponamiento, ¿ok? Que es una válvula, por lo tanto, es unidireccional, solo es de entrada y es a manera de controlar con una jeringa este tipo de puerto es universal a los tipos de jeringa. Ahora se conecta al neumotaponamiento o los que se refieren, ¿no? Al globito, como le llaman, para inflar con aire aquí en la misma envoltura del tubo, vamos a encontrar ahí la capacidad límite en mililitros del aire, ¿no? En mililitros, porque esa es otra situación independiente a la presión. Entonces, la presión en centímetros de agua o en milímetros de mercurio es distinta en la cavidad traqueobronquial, ¿no? Porque aquí, en este ejemplo, está al ambiente, a diferencia de que se ha introducido en una cavidad eh, eh, pues endotraqueal y tenga ahí oclusión de las paredes. Tiene aquí un bisel, es decir, no está cuadrado, por decirlo así, el corte, sino está angulado. Y fíjense, esto es importante, es una fenestración que se llama ojo de Morphy y pues aquí también va a permitir el paso tanto de las secreciones como la entrega de aire. Y en este modelo, aquí tiene otra válvula, perdón, otra, otra conexión que nos va a servir para la aspiración de secreciones subglóticas, ya sea si el parámetro de su institución lo maneje de manera continua o intermitente para que tenga esta aspiración de secreciones subglóticas. Y así es el tubo endotraqueal. Déjenme ver si encuentro el que tenía por acá preparado.
No sé si logren ver el tubo. Entonces, este es uno que encontré, es un calibre 9.5. Tendremos que considerar que son distintos los tubos para población pediátrica como población adulta. En base al peso, en base a la complexión, se hace el cálculo. Eso lo tendríamos que revisar en la sesión de secuencia rápida de intubación, pero aquí someramente les platico el las características, ¿no? Del tubo. Es un tubo, pues, semirrígido porque conserva su forma, sí, sí, pero pues busca mantener una curvatura que se adapte a la vía traqueal, independientemente de pacientes que tengan pues alguna situación de cuello corto, de obstrucción. Entonces, ah, podemos ver aquí este ángulo, como les comentaba, si logran verlo, ¿no? El ángulo, el ojo de Morphy, el balón o el neumotaponamiento que es este, podíamos inferir, ¿no? Como decíamos, que este, a pesar de que lo veamos como muy delgado, no es tan delgado si logran tener por ahí acceso a uno de estos. Este ya no se utilizó en un paciente que por su complexión pues ya no lo abrieron y ya no se utilizó, entonces por eso me da confianza, ¿no? Tocar el material, que no tuvo contacto con secreciones. Entonces, este globo o el neumotaponamiento, si queremos ser más propios, está conectado hacia esta válvula unidireccional que tiene aquí, si pueden ver, un resortito acá en esta parte, que es lo que hace la función de la válvula cuando se conecta a la jeringa, y aquí se insufla y no podríamos inferir que si está más inflado tenga más presión acá, porque recordemos que la anatomía es distinta a cada persona. Tendríamos que asegurarnos de que esta presión que sentimos aquí sea la que llega acá a través pues del dispositivo de monitoreo de neumotaponamiento para revisar la presión, y tiene las marcas en este modelo, pues a partir de 20 centímetros, y aquí en este modelo va a ubicar las marcas a cada centímetro, pero la va identificando con números pares. Entonces, los números impares no están escritos, únicamente están marcados. Y aquí podemos identificar el diámetro interno, que es un 9.5, y este es el conector universal que les decía que muchas veces se retira y nos deja así el tubo. Pero lo que necesitamos siempre es tenerlo. Muchas veces accidentalmente se desconecta, pero independientemente del calibre del tubo, esta parte es universal es decir, se puede conectar hacia cualquier bolsa o cualquier circuito de ventilador, tendría que ser así. Entonces ese es el tubo. Prácticamente dice un solo uso, y pues tendremos que referirnos hacia las especificaciones de la ficha técnica. Aquí, como les comentaba, este tubo pues tiene aquí su diámetro interno, pero también tiene un diámetro externo, que en este caso es un diámetro de 12.7, el diámetro externo, pero el que nos va a interesar para seleccionar nuestro número de sonda, el número del calibre, va a ser este, ¿no? El diámetro interno, que podemos ubicar acá en esta parte o en esta parte, y obviamente en la envoltura, ¿ok? Entonces, este tubo puede ser utilizado para vía oral o para incluso vía nasal, ¿no? Pues indistintamente, ¿no? Pues la preferencia es vía oral, que sea
diferencia de una nasal, ¿no? Tendría que tener pues una narina de este calibre, ¿no? Una persona gigante, ¿no? Gigantesca. Ok, ahora vamos para revisar este tema. Y vámonos a revisar el procedimiento, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? La colega, Cintia, no sé si contesta su pregunta, ¿tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a encontrar algunas diferencias que existen entre el sistema de aspiración cerrado, perdón, el sistema de aspiración pediátrico con el del adulto, pero las vamos a ir comentando. Ustedes incluso van a detectar ahí en algunos videos que preparamos que, que, que van a ir variando, ¿no? En el modelo de los pediátricos no tienen pues el neumotaponamiento, ¿no? Esto no lo tienen en los modelos pediátricos. No contienen esto y obviamente no contienen esto. Entonces únicamente es el tubo, pues obviamente de menos calibre y la conexión. Así se ven muy someros, ¿no? Pues, y las marcas obviamente son más cercanas, más graduadas. Esas son las diferencias con el tubo pediátrico y el tubo pues de adulto. Entonces, tendríamos que buscar tal vez con los distintos contextos que se presentan aquí, tener de manera general una guía del procedimiento, de cómo podríamos en nuestras instituciones unificarlos, ¿no? Porque cada institución tendrá su propio procedimiento. Incluso hay veces que los recursos, como comentábamos al inicio de la sesión, pues no son los mismos, ¿no? Ahora, aquí está el tubo, miren. Entonces, estos procedimientos pues tienen que ser guiados para que podamos tener pues mayor práctica, mayor habilidad. Aquí está el tubo, si lo pueden ver. En este caso es em, diámetro de 5, un diámetro interno de 5, igual dice oral nasal, y este es un diámetro interno de 7, y oral nasal igual es este tubo. Aquí podemos ver el conector, es el mismo, pero pues como este se adapta a esta parte que es flexible, pues se puede retirar. No es lo ideal que se retire, yo nada más aquí lo hago para, pues como ya está flojo, ya está muy usado para pues para muestra. Y obviamente los recursos, hay personal, ya sea en pacientes adultos o pediátricos, que por la expertise, por la fragilidad de los pacientes, por el estado hemodinámico, pues van haciéndose más hábiles. Hay veces que no tenemos el recurso humano de que nos apoye un auxiliar o un ayudante. En unas instituciones todavía aspiran los médicos, el personal de enfermería está limitado en esa actividad, o aspira el anestesiólogo cuando son procedimientos en quirófano. Entonces, son actividades que todavía han sido delegadas hacia otras áreas. Sin embargo, sí tendríamos que saber que es parte del procedimiento que nos apoye un personal, pero pues hay personal que está ya con más práctica, con más habilidad, pueden hacerlo solo. En el adulto, en el pediátrico todavía los procedimientos siguen apoyándose de un ayudante, pero les repito, cada protocolo institucional lo hará de acuerdo a su estructura organizacional y a sus recursos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Pues prácticamente el equipo de succión, si vamos a utilizar el tubo tigón, como le conocemos, el tubo látex, las sondas. Vamos a considerar, bueno, cómo vamos a seleccionar el calibre tanto de las ondas o del circuito de aspiración cerrado o abierto, pues tendría que ser en función de este diámetro interno.
En este ejemplo tenemos un diámetro de 9.5 y se va a considerar el doble, pero a las marcas que manejamos en nuestro país solo tenemos números pares. Entonces, si tenemos, aquí tengo una tablita. Ahí, aquí me faltó 9 y 9.5. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Si tenemos un tubo, ejemplo, del número 5, ¿cuál sería el doble? Pues 10, pero en nuestro contexto, si tenemos esas ondas en nuestra institución, pero si tenemos un tubo, por ejemplo, 4.5, el doble sería 9, ¿no? En el mercado mexicano todavía tendremos que revisar si hay sondas del número 9, aquí está, o números pares, que sería el 8 French. Un tubo endotraqueal del número 2.5, pues la sonda ideal sería 5 French. Calibres menores sí manejan el mercado, a diferencia de los adultos, ¿no? Donde, por ejemplo, en un calibre 3 sí podemos usar un 6, un 3.5, un 7, un 4, un 8, pero en el adulto, por ejemplo, un 9.5 y un 9. Aquí tendremos que seleccionar una sonda del número 18, es decir, el doble. De un 8.5 y un número 8, un número 16, un número 7 y 7.5, pues un calibre 14 French, un número 6 y 6.5, un número 12. Hay marcas que ya están introduciendo, pues, calibres intermedios, ejemplo, un número 13, 15, 17, pero pues como están todavía en algunas instituciones, pues no son tan prácticas como solicitar pues números pares, ¿no? Sin embargo, pues tenemos pues este tipo de sondas que son prácticas en el sistema abierto para hacer la oclusión, a diferencia de otras sondas como es la sonda Nelaton, que también sirve para aspiración por técnica abierta, que esta no, la sonda Nelaton pues no tiene esta facilidad de visualizar la, el trayecto ni de hacer la oclusión, ¿no? Entonces se ocluye simplemente haciendo un doblez, ¿no? A diferencia de esta que tiene esta practicidad con este puerto que se conecta al equipo de succión y pues necesitamos de algunos pasos, pues antes de la aspiración, obviamente, hacer nuestra higiene de manos, súper importante, ya que pues es la evidencia marcada para muchos procedimientos, porque es una técnica aséptica, porque está instaurada en la norma 045, en la norma, no, en la norma 045 de infecciones asociadas a la atención de la salud, en acciones esenciales para la seguridad del paciente y en todos los protocolos que se refieren a prevención de neumonías, en el protocolo de los paquetes de prevención de infecciones, entonces está como sobredicho que se tiene que hacer el lavado de manos, pero pues también el uso de los equipos de protección personal, el uso del equipo de barrera máxima, la bata, los guantes estériles, que esto sí tendríamos que ser como requisito, y obviamente de nuestro equipo de protección personal, nuestros gogles y nuestra mascarilla o nuestro cubreboca. El gorro es opcional, de acuerdo a lo que nos dice la norma 045, pero pues el obligatorio, el cubreboca y la bata, ¿no? Entonces, estos son situaciones que se tienen que cubrir antes de la aspiración y obviamente tener el equipo listo, el equipo preparado, el aspirador, verificar que sea un aspirador funcional. Vamos a manejar pues presiones
en el pediátrico como en el adulto distintas. Ahora, pues en estos pacientes recién nacidos pretérmino, tenemos pues unos límites de presión de hasta 50 y en el término, pues podemos darle un poquito más de presión hasta 80 y en adultos hasta 150 milímetros de mercurio es pues lo recomendable para evitar que veíamos ahí más arrastre, más hipoxemia, evitar más sangrado, más trauma, situaciones que podrían depletar o llegar en atelectasias, ¿no? Por tanta presión que estamos exponiendo la vía aérea y que pues es mucosa, recordemos, ¿no? Es mucosa que recorre el tubo, pero que en la parte distal, que es esta, y llega la sonda, ¿no? Entonces, si no, ahorita no tengo aquí una sonda, pero si vemos, pues a veces introducimos toda la sonda, ¿no? Y sobrepasa el tubo, llega y hace lesión, entonces imaginemos pues es un material que pues busca asegurar la vía aérea y por ende está rígido. Ahora pues imaginemos el paso de la sonda, pues es un traumatismo adicional, más la succión, la fuerza con la que está jalando. Entonces esta fuerza que está jalando, que está extrayendo pues la secreción, buscando estas secreciones que son secreciones viscosas, secreciones que se quedan pegadas al tubo. No me dejarán mentir, cuando se extraen estos tubos de la vía aérea, pues están, pues, aparte de que los extraemos, pues están, pues ya con los mocos, están aquí con las secreciones, pues pegadas por, pues a lo mejor un mal manejo, no tuvo ahí fisioterapia respiratoria, etcétera, ¿no? Muchas complicaciones. Ahora, ¿qué tendríamos que preparar? Anticiparnos a qué va a alarmar nuestro ventilador mecánico y podríamos ahí detectar si está haciendo una alarma antes o durante el procedimiento, ¿no? Y vamos a tener que anticiparnos a hacer las desconexiones, por eso es que necesitamos, se recomienda de un pulmón artificial para evitar que cuando se desconecte con el circuito, esté entregando aire al vacío, ¿no? O aire hacia el enfermero, o entonces, evitar ahí una situación de que de que los gases que está teniendo el ventilador mecánico pues lleguen al ambiente. Entonces, se recomienda que se tenga un pulmón artificial. Muchas veces no se cuenta con este, pues, sin embargo, es lo que dice el procedimiento, ¿no? Entonces, eh, se tendría que seleccionar el calibre y obviamente hacer un cálculo. Esto es para el paciente pediátrico, de la longitud de la sonda que se va a introducir más la longitud que está dado por la longitud del tubo con el espacio muerto. ¿Cuál es? Creo que no tengo aquí la imagen. ¿Cuál es el espacio muerto? Si se acuerdan, pueden contestarme cuál es el espacio muerto. Aquí está un ejemplo. Aquí en este ejemplo, ¿cuál sería el espacio muerto? ¿Se acuerdan? ¿O qué es el espacio muerto? A ver, vamos a... Por ahí, Alda, Angelita, Brigitte, Carlos, Cintia, Daphne, Eder, Estela, Rosalba. ¿Qué es el espacio muerto? Es donde tiene el globito, ¿no? O la parte donde está el... Pues el espacio muerto es donde no hay intercambio gaseoso, ¿no? ¿Ok? Sí. Entonces, imaginémonos que aquí termina el tubo, ¿no? Y aquí más le vamos a agregar todas estas conexiones. Y aparte aquí, como podemos ver, está hacia el ambiente, no fue depositado este circuito pues, ni en una gasa, ni en un apósito estéril, no lo está sosteniendo alguien más. Bueno, aquí tienen ¿cómo le llaman, no? Un gusanito que es un adaptador del ventilador con tubo corrugado.
y todo eso es espacio muerto, es decir, no está haciendo ningún tipo de intercambio de oxígeno, ¿no? Aquí en este ejemplo, aquí termina el tubo y aquí está el circuito de aspiración cerrado, entonces por acá. Entonces esto es espacio muerto, ¿sale? O sea, aquí no hay intercambio de oxígeno. ¿Dónde ocurre el intercambio de oxígeno? En los alvéolos, ¿no? Yo no tengo aquí esta imagen. Bueno, entonces, bueno, entonces se tiene que hacer una medición, fíjense, eso es para pediátricos, desde el labio superior en centímetros hasta donde fue fijado el tubo y se tiene que hacer un registro, se tiene que etiquetar o poner en un lugar visible donde podamos tener estas medidas. Dice, volumen de aire que no participa en el intercambio de acceso en los pronombres. Ajá, exacto. ¿Dónde, en la imagen, dónde sería? Carlos. Muy bien, Carlos. Pues sería en toda la longitud de la conexión, ¿no? Que no tiene, prácticamente esto no es meramente plástico, ¿ok? Lo que sí asegura es ya así, por decir, por un decir, ¿no? Los alvéolos, porque hay cortocircuitos, que estos cortocircuitos, pues no nos van a asegurar una entrega de, exacto, una entrega de oxígeno, exacto. Entonces, por la longitud es necesario hacer medición de la zona, porque, bueno, en el modelo adulto, pues es más, pero en el pediátrico es más evidente, ¿no? Que tengamos una sonda más larga que el propio tubo, ¿no? Entonces, hay sondas más largas que los propios tubos. Recordemos que son tubos más delgaditos. Aquí está la comparativa. Aquí no. Entonces, estos tubos, a pesar de que tengan una longitud pues limitada, ejemplo, ¿no? Aquí en este calibre 5, imaginemos un calibre 2.5, 3, pues no llega a 22 centímetros, pero la sonda con que se va a aspirar sí es más, más larga, o sea, llega a superar y todavía si le queremos introducir al pacientito, al neonato o al paciente pediátrico, la totalidad de la sonda ahí como para a la manera sentida queremos que le aspire todo el árbol bronquial, ¿no? No va a ser así porque esto pues a dónde llega, ¿no? A la carina, incluso tendría que ser antes de la carina, ¿no? No tendría que topar o hacer allí lesión con la bifurcación de los bronquios, ¿no? De los bronquios pulmonares, de los bronquios principales. Entonces, donde nos quedamos, tendremos que hacer una medición de esta longitud, ¿ok? Ahorita vamos a revisar un poquito la técnica, ¿sale? Entonces, hacer esta medición más el espacio muerto, ¿sale? Entonces, esta medición va a asegurarnos que no sobrepasemos introducir más sonda que tubo, ¿no? O sea, que haya más sonda adentro y que la sonda esté ahí llegando a situaciones, lugares donde no debería estar la sonda, ¿no? Tendría que ser únicamente limitarse hacia esta parte y pues esta fenestración nos va a permitir hacer el acúmulo. Por eso es que se tiene que hacer una rotación gentil, y muchas veces queremos introducir la sonda y extraer y limpiarle, ¿no? Como si estuviéramos lavando ahí, no sé, ¿no? Ahora con el uso de los popotes, ¿no? Con un escobillón queremos arrastrar todo, no funciona así la aspiración endotraqueal. Necesitamos de un ayudante, ¿sale? Sobre todo en los pediátricos.
que nos va a apoyar, pues la técnica dice que necesitamos hacer la conexión, la reconexión hacia hacia un ambú, una bolsa autoinflable que tenga, pues, idealmente válvula de Pimax y válvula de PIP. Ustedes, si tienen curiosidad ahí de revisar el ambú, en algunos modelos tienen ahí para calibrarle el PIP, ¿no? Entonces, ahí para que sirva a colación, ¿no? De que revisemos. Pero pues si están con el ventilador, pues se hace la conexión al ventilador y qué va a hacer el operador, ¿no? Entonces va pues a hacer la saturación de manera repetida hasta que se supere, se recupere el paciente con la saturación de oxígeno. Pues de ser necesario puede aspirar con otra sonda, obviamente, secreciones de la nariz, secreciones de la cavidad oral con otra sonda posterior al procedimiento. Se puede permeabilizar el set de aspiración con agua destilada, es lo que dice esta bibliografía, este procedimiento, pero en otras lo refieren con solución salina o con agua inyectable. En sí, cuando sea aspiración abierta, tiene que sí o sí lubricarse la sonda. No puede entrar la sonda así sin lubricarla, ¿no? Sería un trauma primero porque es una mucosa muy lábil, una mucosa muy delicada. Incluso para cualquier procedimiento, cualquier sonda, cualquier invasivo de este tipo, se tiene que lubricar. Entonces, en este caso, pues se tiene que lubricar con agua estéril o solución salina o agua inyectable. Y estos insumos son de un solo uso. Recordar que, pues por turno, de manera organizacional, institucional, pues la sonda con que aspiremos tendría que ser una sonda, pues por turno. Idealmente, hay algunos protocolos que lo utilizan cada 8 horas, pero pues no prolongar a más de 8 horas el uso de una sonda, sobre todo si son aspiraciones que no son necesarias, ¿no? Y la higiene de manos, ¿sale? Nuestro ayudante, ¿qué tendría que apoyarnos con la auscultación de los campos durante la aspiración? Evaluar si hay que hacer algún ajuste en el parámetro del ventilador para mantener una oxigenación, una saturación de oxígeno de 90 a 95 durante el procedimiento. Se apaga el aspirador, se elimina el uso de los guantes y se realiza la higiene de manos. Entonces, esta técnica, recordemos que requiere barrera máxima. eh, Muchas veces me ha tocado ver procedimientos en exámenes, ¿no? Cuando hacen evaluaciones, que pues los sustentantes, ¿no? Utilizan, hacen la técnica, pero previo a la técnica tienen que extender el aspirador. Entonces, se lavan las manos, bajan el barandal, prenden el aspirador y proceden a tocar o a colocarse los guantes estériles. De entrada ya se rompieron los 5 momentos de la higiene de manos porque tocó la unidad del paciente, que fue el barandal, y tocó el aspirador, ¿no? El manómetro del aspirador. Y para la técnica séptica, tampoco respetó la higiene de manos en sus 5 momentos porque es un procedimiento aséptico. Ahora, pues esta es una técnica que tiene que ser de manera rigurosa, estéril. Déjenme presentarles aquí el video. Ya casi termino. Sí, sí, porque ya ese es el sistema cerrado. Ahora, déjenme, les voy a presentar un video aquí para que lo visualicen. Vamos a hacer aquí una crítica, ¿sale? Crítica constructiva. Porque como está muy largo el video, pero como para optimizar el tiempo,
podamos revisar este procedimiento y lo comentamos si les parece la próxima semana para que nos dé tiempo. ¿Ok? Me dicen si, me corroboran si lo pueden oír. ¿Sí? ¿Se escucha? No, no se escucha. No se escucha, maestra. No se escucha. No se escucha. A ver, permítanme. Sí, maestra, ahí para que se reproduzca el video. Es lo más importante que se tiene que hacer. Tenemos que ¿Sí, verdad? ¿Sí lo escuchan allí? No, no se No se escucha. escucha, maestra. ¿Sí se escucha? ¿Ya? No, No, no maestra, se no escucha. ¿Ahí? No se escucha. No. Bueno, les voy a ir platicando. Si no, con el micrófono que tengo acá, les voy platicando. Lo que interesa es que veamos la técnica, ¿no? Entonces, aquí este propiamente no es un simulador, es un muñequito. Pero vamos a... ver, lo que me interesa es la aspiración, ¿ok? Más que ventilación. ¿Se escucha? No, maestra. Ya lo encontré, el video. Mejor vamos a avanzar en esos últimos minutos. Que me comenten qué sabemos, o bueno, qué recopilamos de esto que vimos de la aspiración de secreciones. ¿Qué podemos hacer de resumen hasta este momento? Si se dan cuenta, ¿qué no hemos visto? ¿O qué no hemos tocado de la aspiración de secreciones que sí se hace de manera rutinaria? Pero aquí no lo he expuesto. ¿Qué nos está, por decirlo así, entre comillas, faltando? Porque tiene una razón por qué no lo estoy colocando aquí, ¿no? Bueno, manera de resumen que estamos viendo. ¿Qué complicaciones podemos encontrar a nivel
hemodinámico, ¿se acuerdan? De la aspiración abierta o cerrada en ambas. ¿Se acuerdan? ¿Qué complicaciones hemodinámicas? Podemos tener bradicardias, podemos tener, ¿qué más? Depresión de la presión arterial, ¿qué otra? De la saturación de oxígeno, ¿no? Sí. ¿Qué me cuentan de los lavados bronquiales? ¿O conocen qué son los lavados bronquiales? ¿O se acuerdan qué son los lavados bronquiales? ¿O qué son? A lo mejor yo tengo otro concepto de los lavados bronquiales. Porque no lo he mencionado para la técnica abierta hasta este momento. Ya no se realizan, ¿ok? ¿Qué más? Pero ¿qué son para quienes no tienen conocimiento de esto que se llamaban o se llaman, porque todavía en algunas ocasiones lo consideran, ¿no? ¿Qué son los lavados bronquiales? ¿Se acuerdan? Son como tipo muestras que se hacen en un procedimiento mediante el que se toman células inferiores, ¿no? De las vías respiratorias. ¿Qué más? ¿Qué más? Es Ok. cuando se aspiraban secreciones y se le infundía agua. Y por eso se ha prohibido, porque ha traído pues complicaciones en vez de beneficio. Exactamente. Muchas gracias, jefa. La instilación de soluciones hacia pues hacia el tubo endotraqueal para el árbol bronquial, que pues se tiene esta idea de que con la instilación de alguna solución, porque pueden ser de muchos tipos, por eso no hay recomendación de lo que se pueda hacer, o sea, algunos instalaban agua inyectable, otros solución fisiológica, otros, incluso hasta electrolitos buscaban introducir hacia el árbol bronquial. Es una técnica que consistía en hacer un lavado, exacto, así como ponen aquí, de las vías respiratorias, pero es un tema que quiero dejarles ahí la espinita para que lo puedan revisar, porque es que no se realiza, bueno, no se recomienda, se realiza en algunas ocasiones porque no está recomendado, como bien lo comentó la jefa, ya no está recomendado, en algunas instituciones muy bien ya lo prohíben, de alguna manera ¿cómo se llama? Pues lo prescriben, ¿no? Ya proscriben, ya no lo indican, pero pues en algunas otras ocasiones todavía lo consideran, por eso tendremos que revisar con el sustento científico qué es lo que nos dice la evidencia para hacer estas prácticas. Pues hasta aquí creo que nos va a dar tiempo revisar, porque no me dio tiempo proyectar el video, voy a checar, no es mi computadora en la que estoy, entonces no han podido encontrarle qué tiene mi computadora, pero pues pudimos conectarnos aquí un poquito a destiempo. No sé si tengan algún comentario antes de terminar y que podamos continuar la próxima sesión. Entonces, para que nos llevemos como de tarea, revisar este tema, ¿no? De los lavados bronquiales, de la instilación, así lo pueden encontrar, instilación de soluciones en la aspiración de secreciones. Así es, alumnos, quien desea obtener su constancia de este curso tiene un costo de 200 pesos con un valor curricular de 2 horas. Por aquí les voy a dejar mi número. Pues muchísimas gracias por participar. Quien desee su constancia, por ahí les acabo de dejar mi número, el 951-423-6508. Pues bueno, maestra, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada la sesión.
Gracias por participar.